El domingo antepasado, ¿se acuerdan que les hablé de la deidad de Jesucristo? Amén. También el domingo pasado les hablé de que la salvación es solamente por gracia, ¿se acuerdan, verdad? Hoy les quiero hablar, hermanos, de que hay solo un Dios verdadero. Solamente hay un Dios verdadero. Ese Dios verdadero se hizo carne. ¿Lo creemos así? Amén. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, hermanos, nosotros creemos en todas estas doctrinas. Creemos que Jesucristo es Dios, creemos que Él es el único Dios verdadero, hay un solo Dios verdadero, creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó con poder, con gloria, con su mismo cuerpo, porque está en la Biblia. También voy a hablarles de eso, de que Jesucristo murió, resucitó con poder y con gloria y con su mismo cuerpo, pero glorificado, porque la tumba quedó vacía, Y también, hermanos, que hay un solo evangelio. La palabra de Dios dice, hermanos, en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Jehová nuestro Dios, uno es. Pero ese Dios, hermanos, que es un solo Dios todopoderoso, se encarnó en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está aquí con nosotros hoy en esta mañana, hermanos. Él está dispuesto a salvar a aquellos que no son salvos aún, a darles la salvación, a venir a su corazón, para salvarlos, para rescatarlos del pecado, para rescatarlos de las garras de Satanás, trasladarlos al reino de Jesucristo. Y también está dispuesto a bendecirnos a nosotros, a santificarnos, a edificarnos, para que podamos crecer más en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre, estamos en su presencia. Gracias, Señor, por este grande privilegio, Señor, que podemos estar aquí en este templo, reunidos con la iglesia, como iglesia. Y gracias porque usted está aquí, Señor. Queremos oír su voz y que usted sea quien nos hable. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos primeramente, hermanos, a ver, hay un solo Dios. Y vamos a Isaías, por favor, hermanos, en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Y vamos a ver algunas cosas bien importantes ahí. Vamos al capítulo 42. Cuando todos lo tengan, me dan un amén. Vamos a ver, hermanos, bastantitos pasajes, diferentes pasajes, porque voy a hablarles de tres cosas. Hay un solo Dios verdadero, ese Dios verdadero se hizo carne. Jesucristo murió, resucitó con poder, con gloria, con su cuerpo glorificado. Y hay un solo evangelio. Quiero tocar esos tres puntos y vamos a ver diferentes pasajes. Pero vamos a ver primeramente que hay un solo Dios, y lo dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 42, y todo lo tenemos, hermanos, por favor. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, versículo 8, ¿lo tenemos? Amén. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Y ustedes se acuerdan, hermanos, que en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el versículo 5, el Señor Jesucristo dice, glorifícame con aquella gloria que tuve para contigo, desde antes que el mundo fuese hecho. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Porque Jehová dice, a nadie le voy a dar mi gloria. Y Jesucristo dice, glorifícame con aquella gloria que tuve para contigo. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que es el mismo Dios. Es un solo Dios verdadero. Pero Dios tomó el cuerpo de carne, Él se hizo carne en Jesucristo. Algo difícil de entender, sí. Algo difícil de explicar, sí. Pero es la verdad, lo creemos porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da convicción de que eso es verdad. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, pues no lo va a creer. Hay religiones, sectas religiosas que enseñan un montón de barbaridades y no creen estas cosas y se aferran a que no es cierto. ¿Por qué? Porque eso solamente se ha de discernir espiritualmente. Solamente el Espíritu Santo es el único que nos puede dar el poder para creer estas cosas, hermanos. Cuando creímos, aceptamos a Jesucristo, hemos sido salvados, hemos tenido el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros y lo creemos con todo nuestro corazón. Dice el versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En el capítulo 43, versículos 10 y 11, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy.
antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Hermanos, ¿y quién es nuestro Salvador? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Y dice el Señor, fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué nos da a entender eso? Que Jehová es Jesucristo. Jesucristo es Jehová, hermanos. Amén. Bueno, dice aquí, dice el Señor, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces es el único Dios verdadero. Antes no ha existido. Hermanos, es un misterio. Nos ponemos a pensar, Dios es eterno, Dios existe desde la eternidad, siempre ha existido. ¿Y quién hizo a Dios? No, nadie, Él siempre ha existido. Él creó todas las cosas. ¿Qué había antes de que Dios formara el universo o este sistema solar o el mundo? ¿Qué había? Pues no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Pero Dios existía, hermanos, desde siempre, ha existido desde la eternidad. Es algo que nuestra mente, porque es finita, no lo podemos entender, pero lo creemos porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice el versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En el capítulo 44, versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces le dice el Señor allá en Deuteronomio, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, porque fuera de Él no hay Dios, hermanos. Fuera de Él no hay Dios. 45:6. Dice la palabra de Dios en el verso 6, dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. En el versículo 21 dice la palabra de Dios, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto? Ahora note aquí, hermanos, que dice aquí quién hizo oír esto desde el principio. Para escuchar, hermanos, alguien tiene que hablar. ¿Quién habló? Dios, Jehová. Y la palabra de Dios dice que Jesús era el verbo, ¿sí? Que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. Entonces, aquí dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino, ¿quién dice? Yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En el versículo 23 dice, porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en Filipenses, hermanos, en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 10 y 9, dice que es en el nombre de Jesús que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, y que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, abajo en la tierra y abajo de las aguas. En el nombre de Jesús. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que Jehová es Jesús, que Jesús es Jehová. Amén. Hay un solo Dios verdadero. Ahora, claro, se manifestó en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, ¿lo entendemos, hermanos? Amén. Dice el Señor, fuera de mí no hay Dios. Ahora, Dios se hizo carne, ¿cierto? Amén. El Evangelio de Juan, hermanos, por favor, en el capítulo 1. Ese Dios verdadero, ese Dios todopoderoso, el único Dios que existe, dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bendición, hermanos. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, habitó en Jerusalén, en Israel,
Y desafortunadamente, dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Tú ya le recibiste? Amén. Tenemos que recibir a Jesucristo. Él es el único Dios. Él es el único que te puede salvar. Es el único que puede salvar tu alma. Se llama Jesucristo. Ahora, ¿cómo sucedió, hermanos, de que este Dios se hizo carne? A través de la Virgen María, por el poder del Espíritu Santo. Mateo, por favor, hermanos. Mateo, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Engendrado por el Espíritu Santo. Es nuestro Señor Jesucristo que nació en Belén, hermanos. Ahora, ese Dios todopoderoso, hermanos, creador del universo, se humilló, hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Se humilló. Se despojó a sí mismo, dejó su trono, dejó su gloria y vino y se encarnó en ese cuerpo de Jesús a través de la concepción por el Espíritu Santo en esta Virgen María. Nació en Israel, en Jerusalén, en Belén, creció, predicó y luego murió por nosotros, hermano. Amén. Cuánto amor de este Dios, hermano. Cuánto amor de nuestro Dios para salvarnos a nosotros. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, pecar es transgredir la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios. Somos desobedientes, somos rebeldes, no merecemos el amor de Dios. Amén. Pero nos ama, nos amó. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán grande amor el del Señor para con nosotros, hermanos. Cuán grande amor. Ahora, Jesucristo es Dios. Él se humilló para salvar a todo aquel que cree. En Filipenses 2:6 dice: no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. No se aferró a continuar en su trono siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo, se vació, se dejó su trono de gloria, se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, es algo que no lo podemos comprender. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué dejó su trono de gloria? ¿Por qué dejó su comodidad? ¿Por qué vino a tomar un cuerpo de carne, a sufrir entre nosotros, a sabiendas, que lo iban a rechazar, que lo iban a maltratar, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, a humillarlo y a crucificarlo? Y iba a morir, iba a sufrir. Fue algo tan doloroso, algo que él sufrió tanto, hermanos. Desde antes de llegar a la cruz, desde antes que lo comenzaran a golpear, él ya estaba sufriendo porque sabía lo que le iba a pasar. Dice que estaba clamando al Padre y diciendo: si es posible, pase de mí esta copa. Porque él sabía lo que le esperaba, sabía lo que iba a sufrir, pero él lo sabía desde que estaba sentado en su trono y estuvo dispuesto a despojarse, a dejar su reino para venir a morir, a sufrir por ti y por mí, hermano. Hermanos, y es increíble cómo
La gente no lo entiende, mucha gente no lo entiende, no lo comprende y se burlan, hacen chistes feos del Señor Jesucristo. Tristemente, pero es cierto. Él murió, hermanos, por nuestros pecados, pero resucitó y Él está vivo, hermanos. Amén. Murió, pero resucitó y Él está vivo. Resucitó con su mismo cuerpo, pero glorificado. En el Evangelio de Juan, hermanos, por favor, en el capítulo 20. Y comenzamos leyendo del versículo 1. Dice la palabra de Dios, cuando todo lo tengamos, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, comienzo leyendo el versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ya no estaba ahí el cuerpo, ya no estaba el Señor. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. O sea, el cuerpo del Señor ya no estaba ahí. Y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, no estaba el cuerpo. No estaba ahí el Señor, no estaba el cuerpo. El Señor resucitó con su propio cuerpo que Él tenía antes de ser crucificado. Dice que cuando el otro discípulo entró, que había venido primero al sepulcro, dice, vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Volvieron los discípulos a los suyos. Dice, pero María, versículo 11, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Yo creo que María decía, ¿será que no vimos bien? Tal vez ahí estará. O sea, les dolía que el cuerpo del Señor no estaba ahí. Ellos querían que el cuerpo del Señor estuviera ahí. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, vio al Señor Jesucristo resucitado. El Señor le dice, no me toques. Ella lo podía haber tocado. Ahora, en los versículos 19 al 20 dice la palabra de Dios, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Hermanos, Él tenía su cuerpo glorificado, pero Él podía atravesar las paredes, podía atravesar las puertas estaban cerradas, selladas, porque ellos tenían miedo de los guardas, de los israelitas, de los judíos, pero el Señor entra sin abrir la puerta
y se pone en medio de ellos. O sea, tenía un cuerpo glorificado. Era su cuerpo, pero glorificado. Y luego dice, continúo leyendo, dice, leo el versículo 19 una vez más, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. ¿Usted cree que el Señor no tiene poder para estar aquí en medio de nosotros, hermano? El Señor lo prometió, que Él estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. El Señor está aquí con nosotros y nos ha de decir las mismas palabras, paz a vosotros. Y el que no tenga la paz la puede conseguir cuando acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Versículo 20 dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínense, hermanos, qué felicidad de los discípulos. Primero están todos preocupados, mortificados, porque ya se conformaban con ese cuerpo muerto y no lo podían encontrar. No estaba, pensaban que se lo habían robado, pensaban que lo habían llevado, que había pasado, no sabían. Ya se conformaban con ese cuerpo muerto. Imagínense qué gozo, qué felicidad ver al Señor resucitado con ese cuerpo y que les muestre las heridas de sus manos y que digan, vean, tóquenme, yo soy. Y ellos lo pudieron tocar. No era un espíritu que no se podía tocar, un aire, viento, así, una visión. No, era el cuerpo del Señor. Lo pudieron tocar. Podían meter su dedo en la llaga, como si fuera un cuerpo físico. Era un cuerpo glorificado, no igual que el de nosotros, porque es un cuerpo glorificado, pero era el mismo cuerpo. Aquel cuerpo que habían puesto en la cruz estaba resucitado, hermanos. Cosas que nuestra mente no puede entender, no puede comprender, pero Dios es todopoderoso, hermanos. Dice, vuelvo y leo el versículo 20, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. En el versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo no estaba ahí cuando Tomás está diciendo esto, pero el Señor Jesucristo se dio cuenta de lo que Tomás estaba diciendo. Él no podía creerlo, pero después cuando lo ve y el Señor le dice, vamos al versículo 26, dice, 8 días después, o sea, una semana después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor lo sabe todo, hermanos. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra lengua, hermano, porque el Señor nos está escuchando siempre. Siempre. Él conoce no solamente lo que hablamos, Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro pensamiento, hermano. Es interesante. Tomás dijo, no, si yo no meto mis dedos en donde estuvieron los clavos, no voy a creer. Si no meto mi mano en su costado, donde tiene la llaga, no voy a creer. El Señor no estaba ahí, pero el Señor lo estaba escuchando. El Señor se estaba dando cuenta. 8 días después le dice, pon aquí tu mano, no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Por qué le dice Dios mío? Porque Él es Dios, hermanos. Y luego Jesús le dijo, versículo 29, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no lo hemos visto, pero creemos, hermanos. No lo hemos visto, pero creemos. Bendito sea el Señor por ello.
El cuerpo de Jesús, después de haber resucitado, sus discípulos lo podían ver, lo podían tocar. Comió delante de ellos en Lucas, hermano, por favor, vamos al Evangelio de Lucas. Él podía comer, comió delante de ellos. Versículo 36 del capítulo 24 de Lucas. Lucas 24, hermanos. Lo tenemos, hermanos. Verso 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. Lo pudieron tocar, lo pudieron ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Tenía carne, tenía huesos, pero era un cuerpo glorificado, hermanos. Un misterio, amén, es un misterio. No lo podemos entender todo, pero Él es Dios, hermanos. Y dice: mírenme, tóquenme, vean mis llagas, mis heridas. Tengo carne, tengo huesos. Un espíritu no lo tiene. Versículo 40 dice: y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Para demostrarles, para que vieran que Él era el mismo Señor Jesús, el mismo Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Ahora, hermanos, el Señor, Hechos, por favor, hermanos, capítulo 1, el Señor ascendió al cielo. Lo vieron sus discípulos subiendo al cielo, en el versículo 9 del capítulo 1 de Hechos. Vamos a leer desde el 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El Señor se fue con su cuerpo glorificado, con sus llagas en las manos, en los pies, en su costado, y Él está sentado ahorita en su trono, a la diestra del Padre. Y ya sentado a la diestra del Padre, hermanos, Él enviaría el Espíritu Santo. Él prometió que enviaría el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Él inspiró a los santos para escribir la palabra. Dice en 2 de Pedro 1:21, dice: los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice en 2 de Timoteo 3:16. Entonces, 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. En 2 de Pedro 1:21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué nos da a entender esto? Que el Espíritu Santo es Dios mismo. Ahora, Dios se manifestó en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Es un misterio? Sí. El mismo apóstol Pablo dijo que era un misterio. Dijo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En Marcos, hermanos, 16:19, dice: y el Señor, después que les habló,
fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Este es el versículo que yo quería que viéramos en Marcos, por favor, hermanos, 16, 19. Marcos 16, 19. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está sentado en su trono a la diestra del Padre, porque así nos lo dice la Escritura, porque Dios es un solo Dios todopoderoso, pero Él se manifestó en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dijo, si alguien predica otro evangelio, sea maldito. ¿Cierto? Amén. Si alguien predica otro evangelio, hermanos, hay tantas sectas religiosas, tantas religiones que enseñan cada cosa tan diferente, tan salida de la verdad, pero la verdad la tenemos en la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué estas personas, hermanos, no pueden creer y no pueden entender que Jesucristo es Dios? Porque no escudriñan las Escrituras, ahí está. Y no podemos dejarnos llevar por doctrinas humanas, por teologías humanas, por enseñanzas de hombres. Hay que escudriñar las Escrituras. Ahí está. La palabra de Dios nos dice que hay un solo Dios verdadero, un solo Dios todopoderoso. Ese Dios verdadero todopoderoso se manifestó en carne, en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, fue maltratado, fue crucificado, derramó su preciosa sangre, murió, fue sepultado, resucitó con poder y con gloria, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo guíe a la iglesia, para que nos guíe a nosotros, para que nos guíe a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué estas personas, hermanos, enseñan tantas cosas tan confusas, tan salidas de la verdad? Porque no tienen el Espíritu Santo. No tienen la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo, hermanos, para poder enseñar la verdad. La verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, vamos a Gálatas, hermanos, por favor, en el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablándoles a los Gálatas, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién es el que los llamó? Dios el Padre. ¿Por la gracia de quién? Por la gracia de Dios el Hijo, Jesucristo. Dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, hay solo un evangelio verdadero. Pero hay quienes lo tuercen, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo tuercen, lo pervierten. Dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito, que es la misma cosa. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, les dice a los Gálatas, porque los Gálatas estaban siendo arrastrados a una doctrina diferente, una doctrina por obras, que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Y luego en el capítulo 3 les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír la palabra con fe, creer a la palabra de Dios. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, hermanos. Ahora, Jesucristo, hermanos, ascendió a los cielos
Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y termino, hermanos, en Apocalipsis, por favor. En el capítulo 3, en el versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿qué, hermanos? ¿Se acuerdan, hermanos, que el miércoles estuvimos viendo que el diablo se opone para que no resplandezca la luz del Evangelio en el corazón de los incrédulos o en los incrédulos? El diablo se opone, el diablo se va a oponer siempre. Lo que es sembrado, la semilla que es sembrada, la palabra que es sembrado, el diablo está pronto a venir a quitarla, a arrancarla, para que la persona no la crea. O cegar el entendimiento, tapar los oídos espirituales, para que la persona no escuche el Evangelio. El Señor Jesucristo dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Él está llamando. El Señor siempre está llamando. Ven, ven, ven para que seas salvo. Ven para que no te pierdas. Ven para que no te condenes. Para que no vayas al infierno. Ven. Y dice: si alguno oye mi voz, la voz del Espíritu Santo, la voz de Cristo, Cristo llamando. Dice el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice: llamadle en tanto que Él está cercano, dice un pasaje en Isaías 55:6. Llamadle en tanto que Él está cercano. Él está dispuesto, Él está al lado del corazón de aquellas personas, aún que no le han aceptado, aún aquellas personas que están perdidas, aún aquellas personas que están viviendo en pecado, que no quieren nada con el Señor. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta es su corazón, no dice su corazón aquí, pero el Señor quiere entrar a tu vida, a tu corazón. Dice: entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere la oposición, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Imagínense, hermano, qué bendición. Dice el Señor Jesucristo, y Jesucristo es la verdad, que nosotros nos vamos a sentar allá en ese trono. No sé si será por un momento, no sé por cuánto tiempo, pero el Señor lo dice. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Es una verdad, hermanos. ¿Cómo será? Bueno, no lo sabemos, pero el Señor dice en su palabra, ahí mismo en Apocalipsis, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para gloria de Dios el Padre. ¿Cuánta bendición tenemos, hermanos, nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo? ¡Qué grande bendición, hermanos! No hay cosa mayor, no hay cosa más excelsa, no hay cosa más grande, hermanos, ser cristianos, ser hijos de Dios. A veces la gente, hermanos, se enorgullece por tantas cosas vanas que no valen la pena. Y no estoy diciendo que nos enorgullezcamos porque somos cristianos, pero es un grande privilegio, hermanos, que tenemos nosotros el ser cristianos, ser hijos de Dios. No hay cosa más grande, hermanos. Es Dios y luego la iglesia, nosotros, que vamos a estar con Dios nuestro Creador, con Dios nuestro Salvador. Y dice la palabra de Dios que nos vamos a sentar ahí con Él en su trono. Qué bendición más grande tenemos, hermano. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Espíritu Santo también es Dios. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su palabra.
Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia, porque usted estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria, a humillarse, a venir a sufrir, a morir en esa cruz, en esa muerte tan dura, Señor, por amor a nosotros. Nosotros no lo merecíamos, no lo merecemos, Señor, pero tuviste amor, misericordia, y nos llamaste. Y gracias por la fe que pusiste en nosotros para poder creerle a tu palabra, Señor. Aquí estamos, Señor. Lo que podemos hacer ahora es decir, Señor, heme aquí, Señor. Te quiero servir en lo que pueda, Señor, o en lo que usted me ponga a hacer, Señor. Aquí estoy, quiero servirle. En el nombre de Jesús. Amén.